Buen día a todos, todas y todes. Tengo el gran gusto de saludarlos. Mi nombre es Sebastián Pasarín, soy abogado con orientación en investigación y en Derecho del Trabajo de esta facultad, en la cual además investigo y doy clases en la materia Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la cátedra de Adrián Goldín y Lucas Caparrós. En este pequeño video buscamos complementar lo que les vamos a ofrecer con un texto, ¿sí?, de mi autoría, que tiene que ver con pensar las intersecciones, las diferencias históricas, teóricas, políticas, conceptuales que separan al contrato de trabajo con el contrato de obra y servicio que ustedes tienen que analizar. Es muy importante e interesante que puedan, desde el momento que analizan los contratos civiles, tener una perspectiva o un panorama del derecho al trabajo que en definitiva van a poder profundizar posteriormente en una materia específica, pero para evitar confusiones y para poder comprender de mejor manera la complejidad a la que nos enfrentamos en la realidad como juristas, me parece muy saludable la iniciativa que ha tenido la cátedra. Agradezco la invitación a todo el cuerpo docente y especialmente a Gustavo. Ojalá que este video pueda resultarles un complemento útil, además del texto, para poder abordar estas diferencias. El texto que les presento, que es muy breve, se divide en tres partes. La primera hace un recorrido histórico del surgimiento del derecho del trabajo en perspectiva con la formación de los ordenamientos jurídicos modernos a partir de las revoluciones liberales. El segundo apartado repasa algunos de los planteos principales de la teoría general del derecho del trabajo sobre por qué es necesaria una disciplina específica para regular las relaciones de trabajo. Y en el tercer punto, básicamente, nos abocamos a analizar la actualidad de esta problemática de los contratos de trabajo en relación con el contrato moderno de obra y servicio. Ustedes ya han visto en esta materia y seguramente en otras también que las revoluciones liberales, podríamos decir la Revolución Francesa como la más conocida, instauran un régimen normativo, un régimen político que cuestiona el poder real y establece un sistema diferente, ¿sí? Impulsadas por la burguesía, estas revoluciones buscan plantear un sistema legal constitucional, un sistema republicano, que significa básicamente una división de poderes, y construyen, ¿sí?, todo un ordenamiento jurídico ficcional, diríamos, desde una perspectiva de teoría crítica del derecho, montado en construcciones como la idea del ciudadano, ¿sí?, todavía no la ciudadana en ese contexto, a pesar de las insistentes luchas y peleas que ya había de las mujeres de entonces, y la idea de igualdad ante la ley, ¿sí?, que todos somos libres e iguales y estamos en iguales condiciones para desarrollarnos en nuestra vida civil, social, política. Esta idea se expresa a nivel constitucional en artículos específicos y a nivel infraconstitucional fundamentalmente en el Código Napoleónico, y dentro de ese código en la figura del contrato civil, que es básicamente a lo que ustedes se vienen abocando seguramente con mucho esfuerzo en esta materia. Una de las medidas que acompaña este nuevo régimen es la penalización de las asociaciones gremiales, ¿sí? No hay que confundir a esos gremios con los actuales sindicatos. Son organizaciones bastante distintas, pero lo que esta normativa básicamente genera es la producción de un salariado. ¿Qué es un salariado? Un grupo de ciudadanos
que están aparentemente libres. Recuerdo aquí el concepto ficcional, la construcción en el plano teórico, ficcional, discursivo de esta idea de ciudadanos libres y disponibles para contratar. Ese salariado es el que sustenta la base de trabajo de lo que va a venir después, ¿no? La revolución industrial, el desarrollo del capitalismo más parecido a como lo conocemos hoy. El hecho de que hubiera personas libres sin ninguna restricción para ser contratadas se traduce en una opresión muy grande, ¿sí? Básicamente las condiciones que ustedes ya habrán escuchado mencionar y que van a tener oportunidad de profundizar en el futuro seguramente, vinculadas con jornadas extenuantes, con el pago de un salario de miseria, con el trabajo de niños y niñas y con condiciones fundamentalmente de insalubridad en la ejecución de la tarea. ¿Cómo se vinculaban este nuevo sujeto, el salariado, y quienes lo contrataban, que básicamente son los dueños de los medios de producción, a través, en el mejor de los casos, de un contrato entre iguales? Ustedes en el texto van a tener un poco más desarrollada toda la perspectiva histórica de esta cuestión. Así todo, no deja de ser un aspecto introductorio que se puede siempre seguir profundizando. El objetivo en este video va a ser llegar a la discusión de estas condiciones de trabajo inhumanas de principios del capitalismo por arriba y por abajo. Quiero aclarar esto que aparece en el texto para que se comprenda bien. A principios del siglo XX empieza a desarrollarse por arriba un cuestionamiento a la idea de la contratación libre, ¿sí? Y un consenso a la necesidad de que el Estado intervenga en la realidad del trabajo, ¿sí? Esto surge mundialmente en México en 1917, la idea del constitucionalismo social como una expresión quizás máxima, jerarquizada, de incorporar al contrato social ciudadano esa palabra precisamente, la palabra social. Es decir, que aparezcan involucrados y representados con sus derechos nuevos sujetos, ¿sí? Fundamentalmente la clase trabajadora, el campesinado, en los ordenamientos jurídicos y en la intervención del Estado. Que esto ya no quede librado a la libertad de contratación, sino que tenga una protección, una intervención tuitiva del Estado. Y por abajo, y esto básicamente hace referencia al complejo proceso de formación de los agrupamientos de trabajadores y trabajadoras, al proceso de formación sindical, que fue fuertemente reprimido en sus inicios por el Estado y que con el tiempo logró hacerse un lugar en la sociedad y que básicamente tenía dentro de sus planteos, de sus facetas, esta exigencia por una intervención tuitiva del Estado. Estamos aquí resumiendo un debate que es complejo, que obviamente tiene matices. No todas las asociaciones sindicales quizás compartían este pensamiento de necesidad de intervención del Estado, pero básicamente para poder darle progresión a este relato vamos a resumirlo así, porque además esta fue la perspectiva que finalmente terminó primando. Es decir, existía, repito, un consenso por arriba y por abajo de cambiar esto. En Argentina esta situación fue bastante similar. Tuvimos también una constitución liberal, la de 1853, con la incorporación de Buenos Aires en 1860, y el ordenamiento jurídico se desarrolló con la influencia muy importante de la codificación europea impulsada por el Código Civil francés. Tuvimos nuestro Código Civil y nuestro Código Comercial inspirados en esta idea o en este paradigma liberal, y de este marco jurídico también surgió esta lógica contractualista que rigió durante las primeras décadas del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, digo bien, y las primeras del siglo XX.
¿sí? Esta idea de que los hombres son libres y pueden contratar libremente, y la idea de un Estado abstencionista que estuvo presente en este periodo que estamos mencionando. Las masas locales quizás no eran los trabajadores ingleses, no eran los trabajadores franceses, pero existían obviamente, especialmente todos los relatos gauchescos, concretamente el Martín Fierro. Se describe muy claramente cómo el gaucho era impulsado al conchavamiento forzoso o al campamento militar, esto es trabajo para un estanciero, trabajo privado o trabajo para el Estado. En definitiva, se trata de un proceso más o menos similar. Desde ya hay diferencias propias del desarrollo nacional que no tenemos tiempo de repasar, que nos encantaría, pero ya van a tener oportunidad de verlo seguramente. Habiéndose generado entonces ese consenso que describíamos por arriba y por abajo, como una resistencia a esta implementación o desarrollo del paradigma liberal, básicamente surge lo que se denomina el constitucionalismo social o el derecho social, y comienzan a aparecer un conjunto de regulaciones intervencionistas, protectorias, tuitivas. Empiezan a aparecer reformas constitucionales en este sentido que recorren todo el siglo XX latinoamericano, básicamente los primeros años, los primeros 50 años. Comienzan a surgir procesos a nivel internacional que ponen de manifiesto esta perspectiva de cambio, como la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Decimos en el trabajo también la Revolución Rusa como una referencia de la centralidad de la clase trabajadora en el tipo de Estado, y de ese proceso en la Argentina tenemos el surgimiento de nuestra disciplina de carácter autónomo, con la publicación de la primera revista de Derecho del Trabajo en el año 1941, con la autonomización institucional y jurídica a partir de la creación de leyes específicas, pero también a partir de la creación de la Justicia Nacional del Trabajo en el año 44, y por supuesto con todas las regulaciones que van a tener especial injerencia durante el peronismo. La gran pregunta aquí entonces es, definido un poquito la historia del surgimiento de nuestra disciplina, es preguntarse por qué no el derecho civil. Esta es una pregunta muy básica, pero a la vez muy compleja de responder. ¿Por qué es necesario tener una disciplina específica? ¿Por qué las relaciones del trabajo no se pueden comprender desde el derecho civil? Seguimos en este punto a un autor francés que se llama Alain Soupiot, que básicamente sostiene que hay dos características principales que no pueden ser comprendidas desde los principios del derecho civil y que justifican la existencia de una disciplina autónoma. La primera es la objetivación del cuerpo humano y la segunda la subordinación de la voluntad. ¿A qué refiere la objetivación del cuerpo humano? Básicamente lo que se pone en juego en el contrato de trabajo no es más que la fuerza de trabajo del trabajador o de la trabajadora, ¿sí? Su propio cuerpo es lo que lleva el trabajador como prestación, y esto no puede ser reducido a un objeto o a algo fungible, porque no se puede reemplazar la persona humana, ¿sí? Si la persona humana se agota, se termina todo. Entonces esto hace que no pueda ser comprendido desde la lógica del derecho civil, o al menos no deba ser comprendido desde la lógica del derecho civil, más allá de que en muchos casos esto se siga presentando de esta manera. El segundo, la subordinación de la voluntad, está vinculado con dos cuestiones fundamentales para mí. La primera, que cuando un trabajador llega a realizar su trabajo, no eligió cómo hacerlo en la mayoría de los casos, ¿sí? Tiene unas imposiciones estructurales que están vinculadas con el derecho del empleador a determinar cómo se realiza la tarea. La principal y la más básica, para no entrar en grandes debates, es la determinación de la jornada. Corresponde al empleador, en forma exclusiva, dice el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, determinar cuándo se realiza la jornada. Si yo entro a trabajar para un empleador, no voy a poder, en principio, elegir cómo se realiza la jornada o cómo tengo que hacer determinada tarea si el empleador así
lo dispone. Pero además, dentro de la subordinación de la voluntad está esta lógica, o se infiere o podría inferirse la lógica un poco más crítica, vinculada con que básicamente la situación de trabajo es una situación no elegible, ¿sí? Uno necesita trabajar para subsistir y aquí se conectan y se ponen en juego estos dos argumentos, ¿no? Yo no puedo libremente determinar si quiero trabajar o no, porque ese es básicamente el medio de subsistencia de nuestro sistema actual. Ahora, este surgimiento de un nuevo derecho implicó que todos los contratos civiles, todos los contratos que antes se denominaban de locación de obra, pasaron a ser ahora contratos de trabajo. Desde ya que no. Además, estamos hablando de un proceso histórico paulatino, es decir, que hubo un periodo intermedio de convivencia de ambas cosas que fue bastante largo y complejo. Y el derecho civil mantuvo, obviamente, su imperio dentro de determinados trabajos humanos, inclusive. No todos los trabajos quedaron bajo la órbita de el derecho del trabajo, precisamente. ¿Cuáles son, en definitiva, las relaciones que se subsumen a la lógica del derecho del trabajo, a esta protección? Básicamente, aquellos contratos en donde se comprueba que existe una relación de dependencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que el contrato de trabajo y el contrato de obra o servicio presentan características comunes, ¿sí? Son bilaterales, son onerosos, son conmutativos, son también informales o pueden serlo. El contrato de trabajo no requiere una forma específica, puede celebrarse incluso verbalmente. Y se prolongan en el tiempo en cuanto a su ejecución. De hecho, el contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indeterminado, salvo pacto en contrario, salvo algunas cuestiones o modalidades específicas. De manera que la única diferencia, o la principal, mejor dicho, diferencia que existe entre los dos es la relación de dependencia. La relación de dependencia es un tema complejo al cual le van a dedicar ustedes un cuatrimestre entero y que no tiene demasiado sentido ver hoy. Pero básicamente, para que tengan un panorama muy breve, la relación de dependencia es una construcción de tipo jurisprudencial, independientemente de que hoy esté regulada en el artículo 21 y siguientes, podríamos decir, de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero el hecho de su regulación no aclara exactamente una fórmula que podríamos decir explícita, sino que es abierta y refiere básicamente a la presencia en general de tres tipos de dependencia, o lo que algunos autores denominan notas de dependencia, que están vinculadas con la dependencia económica, es decir, la presencia de un salario y que el trabajador tenga por ese trabajo un ingreso, una prestación; la dependencia jurídica y técnica, que hacen referencia a la posibilidad de determinar cómo se realiza la acción y de promover sanciones por parte del empleador hacia el trabajador. Si existe la presencia de estas características, podemos hablar de un trabajo dependiente, y está claro que la realidad nos desafía constantemente a pensar si tal o cual actividad mantiene esta característica dependiente, o por el contrario estamos hablando de una cosa diferente, transformada. Y acá está el desafío de la dependencia hoy, ¿sí? La dependencia ha sido definida como la nota o clave de inteligibilidad del derecho del trabajo, la llave de bóveda, la puerta de acceso, diferentes formulaciones que nos hacen pensar en si todavía esa teoría de la dependencia es eficaz para pensar la realidad del trabajo hoy. Y aquí van a tener desarrollado en el texto algunas notas de actualidad en un caso muy concreto, que es el caso de los médicos y médicas. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema se ha abocado a estudiarlos,
a resolverlos y en un sentido quizás restrictivo de la extensión de esta lógica de dependencia. ¿Sí? Tienen básicamente comentados muy brevemente los casos Rica y Cairone de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde básicamente se analiza si existió o no dependencia. La Corte Suprema habilita la instancia extraordinaria en ambos casos a partir de una queja por sentencia, por arbitrariedad de sentencia, y revoca fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los que esta instancia de la Justicia Nacional del Trabajo había declarado o reconocido que existía una relación de dependencia que unía a los médicos con los hospitales. Básicamente la Corte entendió en ambos casos que no se comprobaba la dependencia y que no se había hecho una suficiente relación de los hechos y pruebas de la causa, y por eso básicamente revoca los casos. Los pueden tener un panorama más claro desde la lectura del texto, pero por supuesto también desde la lectura de los fallos. El caso de los médicos es un ejemplo posible dentro de muchos que expresan quizás una crisis del mundo del trabajo hoy, atravesado por variables muy significativas como un porcentaje alto de trabajo informal, un porcentaje alto de desempleo y de un proceso que se conoce como la deslaboralización, que es el que estamos atravesando. Básicamente un proceso por el cual lo que antes había sido puesto bajo la órbita del derecho al trabajo tuitivo, hoy en día se está saliendo, se está quitando de este plano y volviendo en algunos casos a ser regulado a través del contrato de obra o el contrato de servicio, como puede pasar en el caso de los médicos. Para terminar, unos brevísimos comentarios. Está claro que el proceso de constitucionalización, internacionalización y convencionalización, podríamos decir, del derecho en general, pero especialmente del derecho del trabajo, envía unos imperativos que son para todos los jueces, independientemente de su especialidad. Y que el hecho de que exista un trabajo humano regulado bajo una figura contractual del derecho privado no significa que escapen a esa realidad los principios protectorios y que de ser aplicados o de llegar a conocimiento, mejor dicho, de jueces civiles estos casos, no deban ser aplicados estos principios. Pero la verdad es que esta realidad no está tan extendida como quisiéramos y que así todo existen ciertas diferencias importantes entre los procesos laborales y los procesos civiles. Por ejemplo, básicamente uno se impulsa de oficio de modo gratuito y el otro a instancia de parte y requiere pagar una tasa de justicia, como un pequeño ejemplo de las diferencias que puede existir entre los dos procesos y que en definitiva alejan a esas figuras deslaboralizadas de la protección plena que inspiró la legislación laboral del siglo XX. A mi modo de ver es un desafío político y jurídico el pensar una protección efectiva de los trabajadores independientemente de la forma jurídica de su contratación, y esto es un guante que nos corresponde recoger quizás a todos y todas independientemente de nuestra disciplina, porque hace a la aplicación del derecho con un compromiso constitucional, el compromiso del artículo 14 bis, que no es, por supuesto, solo para los laboralistas, sino para todos y todas los que nos dedicamos al derecho. Surgió nuestra disciplina básicamente para lograr igualar, por lo menos en el plano ficcional de la ley, lo que en los hechos es totalmente desigual. Y esta idea mantiene aún vigencia independientemente de cómo se logre expresar o a partir de qué teoría. Aquí vimos la teoría de la dependencia, podrán ser en el futuro otras, pero me parece que el espíritu protectorio sigue existiendo y sigue siendo una necesidad de nuestro ordenamiento jurídico. Les agradezco a todos y todas por el espacio, por el tiempo, y espero haber sido útil para
aclarar o generar más preguntas en torno a las diferencias que existen entre el contrato de trabajo y el contrato de obra o servicio. Los saludo y hasta la próxima.